Tendrías un pan vencido para mi esposa. Y el panadero se rió, pero el millonario detrás vio y... Javier González sentía el peso de cada paso mientras caminaba por la avenida Juárez de la Ciudad de México, apretando firme su viejo bastón. A los 72 años, nunca imaginó que un día tendría que pedir un favor para alimentar a su esposa enferma. Fue entonces cuando reunió todo su valor y se acercó al mostrador de la panadería, donde el joven panadero atendía con aire despreocupado. «Disculpe, joven», dijo Javier con voz temblorosa. «¿Tendría algún pan del día anterior para mi esposa? Ella está enferma y no puede comer nada duro, solo el pan más suave». El panadero levantó la vista del celular y soltó una risa burlona. «¿Pan vencido?», repitió en tono alto, haciendo que otros clientes miraran. «¿Qué historia es esa, abuelo? Aquí no es casa de caridad». Javier sintió que el rostro le ardía de vergüenza, pero pensó en Elena Beatriz, su esposa de 47 años de matrimonio, acostada en casa con fiebre y sin comer desde hace 2 días. «Puedo pagar algo, joven. Solo necesito algo que ella pueda tragar», insistió con humildad. «Miren, miren, gente», gritó el panadero a los empleados. «Tenemos aquí un cliente especial pidiendo pan vencido». Detrás de Javier en la fila, un hombre de traje impecable observaba toda la escena con creciente indignación. Santiago Villarreal, empresario exitoso de 50 años, nunca había presenciado tanta falta de respeto. «¿Cuánto cuesta el pan más caro que tienen?», preguntó Santiago, dirigiéndose directamente al panadero. «Tenemos el pan rústico a 20 pesos», respondió el joven, sin entender a dónde iba a parar aquello. «Quiero 10 de esos, más 6 cuernitos, 4 berlinesas y 2 pasteles. Empaque todo para el señor de aquí», dijo Santiago señalando a Javier. El panadero se quedó sin palabras. Javier se volvió confundido, tratando de entender lo que estaba pasando. «No hace falta, hijo», murmuró a Santiago. «Yo solo quería...» «Sé exactamente lo que usted quería», interrumpió Santiago amablemente. «Iba a llevarse todo esto para su esposa». Las lágrimas rodaron por el rostro marcado de Javier mientras observaba al extraño pagar 200 pesos por los panes. Otros clientes comenzaron a murmurar, claramente incómodos con la actitud del panadero. «Gracias, hijo. Que Dios lo bendiga», logró decir Javier entre sollozos. El panadero, al darse cuenta de la incomodidad general, trató de minimizar la situación. «Era solo una broma, gente. No era necesario...» «¿Una broma?». Santiago se volvió hacia él con mirada severa, con la dignidad de una persona. «¿Quién es usted para venir aquí a dar lecciones de moral?», respondió el panadero con petulancia. Santiago sacó una tarjeta del bolsillo y la puso sobre el mostrador. «Santiago Villarreal, dueño de la cadena de panaderías El Trigal de Oro. Estaba aquí evaluando la competencia, pero terminé encontrando algo mucho más interesante». El panadero palideció al reconocer el nombre de la cadena de panaderías más grande de la región. Su nombre es Mateo, ¿verdad?», preguntó Santiago leyendo la placa de identificación. «¿Hijo del dueño?». «Sí, señor». «Pues entonces, Mateo, mañana estaré de vuelta aquí con una propuesta que puede interesar mucho a su papá». Javier salió de la panadería cargando las bolsas pesadas, aún sin creer lo que había sucedido. El camino a casa nunca le había parecido tan corto. «Elena Beatriz», llamó al entrar en la pequeña casa. «Te traje pan fresquito». Elena Beatriz, de 70 años, estaba acostada en la cama, pálida y débil. Sus ojos se iluminaron al ver a su esposo con tantas bolsas. «¿De dónde salió todo esto, Javier?». «Hoy apareció un ángel en la panadería», dijo él contando toda la historia. Elena Beatriz escuchó cada palabra con atención, sosteniendo la mano de su esposo. «Ese hombre tiene un corazón muy bueno. Debe tener hijos de nuestra edad». «No sé, mi querida. Solo sé que nunca olvidaré su bondad». Esa noche, Santiago llegó a su casa lujosa, pero no podía quitarse de la cabeza la escena de la panadería. Sus 3 hijos adultos estaban cenando cuando les contó lo que había presenciado. «Papá, hiciste bien», dijo Paulina, su hija menor. «No soporto a la gente que humilla a los demás.
El problema no fue solo la humillación, reflexionó Santiago. Fue la naturalidad con la que ese muchacho lo hizo, como si fuera normal tratar así a las personas. «¿Dijiste que vas a volver mañana?», preguntó Alejandro, su hijo mayor. «Sí, voy, y tengo una idea que puede ayudar a mucha gente». Al día siguiente, Santiago regresó a la panadería a las 9 de la mañana, acompañado de Javier, quien había aceptado su invitación para un café. El dueño de la panadería, Ricardo Martínez, un hombre de 60 años con cabello canoso, los recibió personalmente. «Señor Villarreal, es un honor tenerlo aquí. He oído mucho de sus panaderías». «Gracias, Ricardo. Vine a hacerle una propuesta un poco inusual». Santiago presentó a Javier y contó toda la historia del día anterior. Ricardo se mostró visiblemente avergonzado por el comportamiento de su hijo. «Mateo siempre ha sido impulsivo, pero no sabía que llegaba a ese extremo», confesó el padre. «Por eso estoy aquí», dijo Santiago. «Quiero contratar al señor Javier como consultor de atención al cliente para mi cadena y me gustaría que comenzara capacitando a su equipo aquí». Ricardo miró sorprendido a Javier, quien parecía igualmente impactado por la propuesta. «Pero, señor Santiago, yo no sé nada de consultoría», protestó Javier. «Usted sabe de respeto, dignidad y humildad. Eso vale más que cualquier título». Elena Beatriz, que había insistido en acompañar a su esposo a pesar de su debilidad, tomó su mano alentadoramente. «Javier, acepta. Siempre supiste tratar bien a las personas». Mateo apareció en ese momento, claramente incómodo con la presencia de los visitantes. «Papá, ¿qué está pasando aquí?», Ricardo explicó la propuesta de Santiago. Mateo se puso rojo de ira. «¿Ese viejo me va a enseñar a trabajar? ¿Yo que estudié administración?». «Estudiaste administración, pero no aprendiste modales», replicó Santiago firmemente. «Calma, hijos míos», intervino Javier. «No vine aquí a causar problemas». «No está causando problemas, señor Javier», dijo Ricardo. «Mi hijo es quien necesita aprender algunas lecciones». Mateo salió de la sala dando un portazo, pero Santiago no se dejó afectar. «La propuesta sigue en pie. El señor Javier trabajará 3 días a la semana aquí, enseñando atención humanizada. Los otros 2 días visitará mis sucursales». «¿Y en cuanto al pago?», preguntó Ricardo. 3,000 pesos al mes, más apoyo de transporte y apoyo de comedor. Javier casi se desmaya con la cantidad. Era más de lo que había ganado en toda su jubilación. «Acepto», dijo con voz entrecortada, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Santiago. «Quiero que Mateo también tenga la oportunidad de aprender, si él quiere, claro». Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La generosidad de Javier sorprendió a todos, especialmente considerando cómo había sido tratado por el joven. «¿Por qué quieres ayudar a quien te humilló?», preguntó Paulina, hija de Santiago que había acompañado a su padre. «Porque cuando tenía su edad, también cometí errores. La diferencia es que tuve quien me enseñara». Ricardo se conmovió con la actitud de Javier y decidió darle una oportunidad a su hijo. «Mateo», lo llamó. «Ven aquí». El joven regresó de mala gana, todavía con cara de pocos amigos. «Hijo, vas a trabajar con el señor Javier. ¿Es eso o busca otro empleo?». «Eso es una humillación, papá». «Humillación fue lo que hiciste ayer con el señor Javier», respondió Ricardo firmemente. Santiago observaba la dinámica familiar con interés. Notaba que había problemas más profundos allí. «Mateo, ¿puedo hablar contigo a solas?». El joven asintió con desgana, y los dos se alejaron del grupo. «Sé que debe sentirse atacado», comenzó Santiago, «pero no se trata de eso». «Entonces, ¿de qué se trata?», preguntó Mateo con brusquedad. «De oportunidad. Trabajo en atención al cliente desde hace 20 años. Y puedo asegurarlo, quien no sabe tratar bien a las personas no crece en el mercado. ¿Y qué puede enseñarme ese viejo? Respeto, empatía, humildad, cosas que la universidad no enseña». Mateo se quedó en silencio, procesando las palabras. «Si acepto, ¿cuánto tiempo durará este
Entrenamiento. 3 meses iniciales. Si muestras un progreso real, podrías hasta obtener un ascenso. ¿Ascenso? Tengo una sucursal nueva abriendo. Necesito un gerente joven y capacitado. Esa información cambió por completo la expresión de Mateo. ¿Habla en serio? Completamente. Pero debes demostrar que lo mereces. Cuando volvieron al grupo, Mateo estaba visiblemente más receptivo. Señor Javier, dijo, aún un poco avergonzado. Acepto aprender con usted. Javier sonrió y extendió la mano. Trabajemos juntos, hijo mío. En los días siguientes, Javier comenzó a frecuentar la panadería todas las mañanas. Elena Beatriz, recuperándose gradualmente, lo acompañaba cuando se sentía mejor. Lo primero que debemos entender, explicaba Javier a Mateo, es que cada cliente tiene una historia. ¿Cómo así?, preguntó el joven. Ayer vino un señor a comprar bolillo para el desayuno. Le preguntaste si quería otro producto y dijo que no. Te molestaste. Podría haber llevado otras cosas, pero no preguntaste por qué solo quería ese bolillo en específico. Mateo negó con la cabeza sin entender. Pregunté después, continuó Javier. Era el pan favorito de su nieta, que lo estaba visitando. Vino especialmente a comprar ese bolillo para hacerla feliz. ¿Y qué? Pues que si hubieras mostrado interés genuino, él habría contado la historia y quizás habría llevado otras cosas para la nieta también. Mateo comenzó a entender la lógica. Entonces se trata de hacer preguntas. Se trata de preocuparse por las personas. Las ventas son consecuencia. Durante la primera semana, Mateo observó a Javier atender a los clientes. El anciano saludaba a cada uno por su nombre, preguntaba por la familia, recordaba preferencias. ¿Cómo recuerda tantas cosas? Cuando uno se preocupa de verdad, la memoria funciona mejor, sonrió Javier. Elena Beatriz, que había comenzado a frecuentar la panadería a diario, trajo sus recetas familiares para enseñar a los empleados. Esta receta de pan de dulce lleva 3 generaciones en mi familia, contó ella a Ricardo. ¿Se animaría a enseñarle a nuestro pastelero a hacerla? Con mucho gusto. La panadería comenzó a ganar nuevos productos rústicos, todos basados en recetas tradicionales, que Elena Beatriz había guardado durante décadas. Esto va a diferenciar nuestro negocio, comentó Santiago durante una de sus visitas. No se trata de diferenciación, corrigió Javier. Se trata de preservar tradiciones. El cambio en la atención no pasó desapercibido para los clientes habituales. ¡Qué transformación!, comentó doña Guadalupe, una señora que frecuentaba la panadería desde hacía años. Mateo está completamente diferente. Y lo estaba. El joven había adoptado una postura mucho más respetuosa y atenta. El señor Javier me enseñó que cada cliente es una oportunidad de hacer el bien, explicó Mateo a doña Guadalupe. Y está funcionando. Ayer recomendé la panadería a mi hermana. Santiago percibía que los cambios iban más allá de la atención. Había algo en el ambiente que era diferente. La gente se queda más tiempo aquí ahora, observó con Ricardo. Es verdad, algunos clientes hasta conversan entre sí. Eso es muy bueno para el negocio. Durante el segundo mes de trabajo surgió un incidente que puso a prueba a Mateo. Un cliente se quejó agresivamente de un bolillo que consideró demasiado salado. Antes habría discutido con él, confesó Mateo a Javier después, pero recordé lo que usted enseñó. ¿Qué hiciste? Pregunté qué tipo de pan le gustaba y ofrecí cambiarlo. Descubrí que tiene presión alta y necesita productos con menos sal. Excelente. Y luego le pedí a Elena Beatriz que hiciera un pan especial para él. Ahora viene aquí cada semana. Javier sonrió orgulloso. La transformación estaba siendo real. ¿Sabes cuál fue el momento que más me marcó?, continuó Mateo Martínez. Cuenta. Cuando aquel niño vino con 2 pesos queriendo comprar pan para su mamá, antes yo lo habría echado. ¿Y qué hiciste? Le di el pan y hasta le puse un dulce junto. Su mamá vino aquí al día siguiente a agradecerme y se volvió cliente. Eso es pensar a largo plazo. Exacto. Entendí que tratar bien a una persona hoy puede generar relaciones para toda la vida. Santiago, que escuchaba la conversación desde lejos, quedó impresionado con la evolución de Mateo Martínez.
Está listo para nuevos desafíos, comentó con Ricardo Martínez. ¿Crees que ha evolucionado lo suficiente? Más que eso. Entendió el concepto de trato humano. Aquella tarde, Santiago reunió a todos en la panadería para un anuncio importante. Mateo Martínez, ¿recuerdas nuestra conversación sobre la sucursal nueva? El joven asintió ansioso. El puesto de gerente es tuyo si quieres. Mateo Martínez se quedó sin palabras. Miró a su papá, a Javier, a Elena Beatriz. Acepto, pero tengo una condición. ¿Cuál?, preguntó Santiago. Quiero que el señor Javier me ayude a estructurar la atención de la nueva sucursal. Claro que sí, respondió Javier emocionado. Y quiero implementar el programa de recetas tradicionales que creó doña Elena Beatriz. La esposa de Javier quedó radiante con la propuesta. Será un placer, hijo mío. La ceremonia informal de celebración se hizo en la propia panadería, con todos los empleados, algunos clientes especiales y las familias involucradas. Hace 3 meses, cuando entré aquí por primera vez, discurseó Santiago, nunca imaginé que encontraría una lección tan valiosa sobre humanidad. La lección fue mía, interrumpió Javier. Aprendí que la edad no impide a nadie recomenzar. Y yo aprendí que el respeto no tiene precio, añadió Mateo Martínez. Ricardo Martínez, visiblemente emocionado, agradeció a todos. Mi panadería ya no es la misma, y yo como papá también cambié. ¿Como papá?, preguntó Elena Beatriz. Me di cuenta de que había fallado en la educación de Mateo Martínez. Me enfocaba tanto en el negocio que olvidé los valores. Nunca es tarde para corregir, dijo Javier sabiamente. La nueva sucursal se inauguró 2 meses después, con Mateo Martínez como gerente y Javier como consultor permanente. Elena Beatriz asumió la coordinación del programa de recetas tradicionales. ¿Cuántas panaderías quieren transformar?, preguntó doña Guadalupe durante la inauguración. Todas las que lo necesiten, respondió Santiago. El modelo funcionó tan bien que otras cadenas están interesadas en aprender. ¿Eso significa que van a enseñar a los competidores? Significa que queremos esparcir el trato humano por todas partes. Mateo Martínez, en su primer día como gerente, reunió a su equipo. ¿Conocen la historia del señor Javier?, preguntó a los empleados. Todos la conocían, pues la historia se había esparcido por el barrio. Entonces saben que una persona puede cambiar completamente por cómo es tratada. ¿Y eso aplica para clientes y para empleados?, preguntó una de las dependientas. Especialmente para empleados, confirmó Mateo Martínez. Durante los primeros meses de la nueva sucursal, varios casos especiales fueron apareciendo. Una señora trajo a su nieto autista, preocupada porque él solo comía un tipo específico de pan. Elena Beatriz se ofreció a adaptar la receta a las necesidades del niño. «Puedo reducir el gluten y aumentar las fibras», sugirió ella. «Eso sería maravilloso», agradeció la abuela. En 2 semanas el niño había aceptado el nuevo pan, y su abuela se volvió una de las mayores propagandistas de la sucursal. Otro caso destacado fue el de un hombre desempleado por meses, que venía todos los días a comprar solo un bolillo. «Noté que siempre cuenta el cambio 2 veces», comentó Mateo Martínez con Javier González. «¿Y eso qué te dice?». «Que el dinero le alcanza justo. Quizás sea su única comida del día». «¿Qué vas a hacer?». «Hablar con él, ofrecerle algún trabajo temporal». Mateo Martínez descubrió que el hombre era panadero experto, pero no conseguía empleo por su edad. Fue contratado de inmediato. «Tiene 45 años de experiencia», contó Mateo Martínez a Santiago Villarreal. «Sabe técnicas que ni imaginamos». «Excelente contratación. Fue don Javier quien me enseñó a observar más allá de lo evidente. La filosofía de trato humano comenzó a traspasar las fronteras de las panaderías. Otros comerciantes del barrio se interesaron por el modelo. «¿Podemos organizar una capacitación general?», sugirió el dueño de la farmacia vecina. «Claro», respondió Santiago Villarreal. «Don Javier puede dirigirla». «No sé si tengo experiencia para eso», dudó Javier González. «Tienes toda la experiencia necesaria», aseguró Elena Beatriz. 72 años de vida son la mayor calificación que existe.
La primera capacitación se realizó en el salón de la parroquia del barrio, con 15 comerciantes participantes. El trato humano comienza con una pregunta sencilla, explicó Javier González. ¿Cómo puedo ayudarte? Pero esa pregunta la hace todo el mundo, comentó uno de los participantes. La diferencia está en la sinceridad con que la haces, aclaró Javier González, y en la disposición a escuchar realmente la respuesta. Mateo Martínez, que acompañaba la capacitación, dio su testimonio. Antes, hacía la pregunta pero ya estaba pensando en la respuesta estándar. Ahora, realmente escucho. ¿Y cuál es la diferencia práctica?, preguntó otro comerciante. Las ventas aumentaron un 40% en 6 meses, pero lo más importante, ahora disfruto mi trabajo. Una de las participantes, dueña de una tienda de ropa, planteó una cuestión interesante. ¿Y cuando el cliente está claramente equivocado? ¿Cómo actúan con trato humano? Buen ejemplo, dijo Javier González. Cuente una situación específica. Una clienta quería cambiar una blusa que estaba claramente usada, diciendo que tenía defecto. ¿Qué hizo usted? Le dije que no podía cambiarla porque estaba usada. ¿Y cómo reaccionó ella? Se enfureció, armó un escándalo y se fue. Entiendo. ¿Y si usted le hubiera preguntado por qué creía que tenía defecto? La comerciante se quedó pensativa. No sé, quizás ella explicaría mejor. ¿Y si descubría que ella realmente creía en el defecto, aunque estuviera equivocada? Entonces sería diferente, ¿no? Sería un malentendido, no mala fe. Exacto, sonrió Javier González. El trato humano es siempre partir de la premisa de buena fe del cliente. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. La capacitación fue tan exitosa que otros barrios comenzaron a solicitar el programa. Santiago Villarreal decidió estructurar un proyecto más grande. Vamos a crear un instituto, propuso a Javier González. ¿Instituto? Instituto de Trato Humano. Usted sería el director pedagógico. Javier González se sintió intimidado por la propuesta. No sé si estoy preparado para algo tan grande. Está más preparado que cualquier persona que conozco, insistió Santiago Villarreal. Elena Beatriz apoyó completamente la idea. Javier, ¿cuántas vidas ha cambiado usted en estos meses? No cambié la vida de nadie, querida. Cambió la de Mateo Martínez, la de Ricardo Martínez, la de los clientes, la de los comerciantes y la mía propia, añadió Santiago Villarreal. ¿La suya? Antes de conocerlo veía mis negocios solo como fuente de ganancia. Ahora los veo como oportunidad de transformar vidas. El instituto se fundó 6 meses después, en una sede sencilla pero acogedora. Javier González aceptó ser el director pedagógico, pero con una condición. Quiero que Mateo Martínez sea mi subdirector. Pero él es muy joven, observó Santiago Villarreal. Tiene 28 años. A su edad, yo no sabía ni la mitad de lo que él sabe hoy sobre relaciones humanas. Mateo Martínez se emocionó con la propuesta. Acepto, pero quiero que doña Elena Beatriz coordine el programa de memorias familiares. ¿Programa de memorias familiares? Una idea que tuve. Preservar recetas, historias y tradiciones familiares a través de la atención comercial. Explíquelo mejor, pidió Santiago. Cada familia tiene historias únicas. Si los comerciantes conocen esas historias, pueden ofrecer una atención personalizada. Elena Beatriz amó la idea. Es como la receta del pan de dulce. No es solo una receta, es un recuerdo de mi abuela. Exacto. Y cuando ofrecemos eso a los clientes, no estamos vendiendo productos, estamos vendiendo recuerdos. El instituto creció rápidamente. En un año había capacitado a más de 200 comerciantes de 10 barrios diferentes. Los resultados son impresionantes, reportó Paulina Villarreal, hija de Santiago, quien había asumido la coordinación administrativa. El 85% de los participantes reportan aumento en las ventas, pero el 100% reporta mayor satisfacción personal. La satisfacción personal es más importante que el aumento en las ventas, comentó Javier González. ¿Por qué?, preguntó uno de los nuevos alumnos del instituto.
Porque quien disfruta lo lo hace mejor. Y quien lo hace mejor, naturalmente vende más. Uno de los casos más destacados del instituto fue el de doña Marta, una señora de 68 años que había abierto una pequeña lonchería después de enviudar. «No puedo conversar con los clientes jóvenes», le confesó ella a Javier. «¿Por qué cree eso? Hablan modismos que no entiendo, usan ropa diferente. Pero ellos vienen a su lonchería. Vienen pero solo piden y se van. ¿Y qué le gustaría que pasara? Me gustaría conocerlos, saber si les gusta la comida, si necesitan algo». Javier sugirió una estrategia sencilla. «¿Qué tal si pregunta sus nombres? ¿Solo eso? Empiece por ahí. La próxima vez que vengan pregunte, ¿cómo era tu nombre para no olvidarlo?» Doña Marta siguió la sugerencia y se sorprendió con los resultados. «Funciona», contó una semana después. «Ahora ellos conversan conmigo, cuentan de la escuela, del trabajo. ¿Y cómo se siente usted?» «Como si hubiera ganado varios nietos». «¿Y ellos?» «Parece que les gusta tener a alguien que se preocupa por ellos». Este caso se convirtió en uno de los ejemplos principales del instituto, mostrando cómo pequeños gestos pueden crear grandes transformaciones. «La edad no es una barrera para la conexión humana», explicaba Javier en sus conferencias. «Es, de hecho, una ventaja». «¿Por qué?», preguntaban siempre. «Porque tenemos más experiencia en reconocer lo que realmente importa en las relaciones». El instituto también empezó a recibir visitas de investigadores interesados en el modelo. «Crearon algo innovador», comentó una profesora universitaria. «Nos gustaría documentar la metodología». «No hay nada innovador en lo que hacemos», respondió Javier humildemente. «Solo rescatamos valores que se perdieron. Pero la sistematización es nueva». La sistematización fue mérito de Santiago y Mateo. Yo solo comparto lo que aprendí en la vida. La profesora entrevistó a varios participantes del programa para su investigación. Lo que más llamó la atención fue la sostenibilidad de los resultados, explicó después. Los cambios basados en valores personales tienden a ser permanentes. Es porque no solo estamos enseñando técnicas, observó Mateo. Estamos ayudando a las personas a descubrir su propia humanidad. 2 años después del inicio de todo, la panadería de Ricardo Martínez se había convertido en un punto turístico de la Ciudad de México. Personas venían de otras regiones para conocer el lugar donde todo comenzó. «Nunca imaginé que mi panadería se volvería famosa», comentó Ricardo con Santiago. «No es la panadería la que es famosa, es la historia que ocurrió aquí, y cambió la vida de todos nosotros». Mateo Martínez, ahora con 27 años, se había convertido en una referencia en atención humanizada, dando conferencias en otras ciudades. «¿Cómo explica su transformación?», le preguntaron en una entrevista. «Tuve la suerte de encontrar un maestro que me enseñó a ver más allá de las apariencias». «¿Y qué fue lo que más te marcó en el aprendizaje?». «Descubrir que toda persona tiene una historia que merece respeto. ¿Incluso las personas difíciles?». «Especialmente las personas difíciles. Generalmente están pasando por algún problema». Javier, a los 74 años, seguía activo en el instituto, pero había delegado muchas funciones en los más jóvenes. «¿No te cansas de repetir las mismas lecciones?», preguntó Elena Beatriz. «Cada persona que aprende es una persona diferente. La lección puede ser la misma, pero el impacto es único». «¿Y tú? ¿Aprendiste algo nuevo en estos años?». «Aprendí que nunca es tarde para descubrir nuestro propósito en la vida». «¿Cuál es tu propósito?». «Ayudar a las personas a conectarse unas con otras». Y descubrí eso a los 72 años. El instituto se había expandido a otras áreas además del comercio. Hospitales, escuelas y oficinas públicas solicitaban capacitaciones. «El modelo funciona en cualquier lugar donde haya relación entre personas», explicaba Paulina, quien había asumido la dirección general. «¿Cuál fue el caso más desafiante?», preguntó un periodista. «Un hospital donde los empleados estaban desmotivados y los pacientes se quejaban constantemente». «¿Y cómo lo resolvieron?». Don Javier pasó una semana allí, solo observando y conversando. «¿Y cuál fue su conclusión?». «Que los empleados se sentían desvalorizados
y por eso no podían valorar a los pacientes. ¿Cómo cambiaron eso? Implementaron un programa de reconocimiento interno. Cuando los empleados se sintieron valorados, comenzaron a valorar a los demás. El programa de memorias familiares de Elena Beatriz también había crecido mucho. Ella ahora coordinaba un grupo de voluntarias que recolectaban y preservaban historias de familia. ¿Cuántas historias hemos preservado ya?, preguntó Santiago durante una reunión. Más de 1000, respondió Elena Beatriz orgullosa, y descubrimos que muchas familias tenían tradiciones parecidas. ¿Cómo así? Recetas que pasaron de generación en generación, historias de superación, valores transmitidos. ¿Eso se convirtió en algún proyecto específico? Sí. Estamos creando un archivo de memorias de la comunidad. ¿Para qué sirve? Para que las próximas generaciones conozcan sus raíces y se sientan orgullosas de ellas. Mateo Martínez propuso una expansión del instituto. ¿Qué tal si creamos una academia de servicio? ¿Academia?, preguntó Santiago. Un lugar donde los jóvenes puedan aprender desde temprano la importancia de la relación humana. Interesante, pero ¿cómo funcionaría? Curso técnico en trato humano. Teoría y mucha práctica. Javier amó la idea. Imagínense si toda persona que trabaja con atención al público supiera la importancia de tratar bien a los demás. Sería una revolución, coincidió Ricardo. Y podemos empezar pequeño, un grupo de 20 alumnos. La academia fue inaugurada al año siguiente, con Javier como director pedagógico, Mateo Martínez como coordinador y Elena Beatriz encargada de la materia de memorias y tradiciones. ¿Cuál es el diferencial de esta academia?, preguntó un padre interesado en inscribir a su hijo. Enseñamos que la atención no es trabajo, es misión, explicó Mateo Martínez. ¿Misión? La misión de hacer que las personas se sientan valoradas y respetadas. ¿Y eso garantiza empleo? Garantiza mucho más que empleo. Garantiza realización personal. El primer egresado de la academia fue contratado por una cadena nacional de tiendas. ¿Por qué eligieron a nuestro alumno?, preguntó Paulina al reclutador. Porque en 5 minutos de entrevista hizo que todos se sintieran importantes y escuchados. Esa es nuestra marca registrada, sonrió Mateo Martínez. 3 años después de la fundación del instituto, Santiago recibió una invitación inesperada. «Quieren que presentemos nuestro modelo en un congreso nacional», le contó a Javier. «¿Y vas a aceptar?» «Solo si me acompañas». «Santiago, no soy conferencista. Eres mejor que cualquier conferencista. Eres auténtico». En el congreso, Javier contó su historia de forma sencilla y natural, emocionando al público de empresarios. «El secreto no está en las técnicas», dijo. «Está en recordar que detrás de cada cliente hay un ser humano con sentimientos, necesidades y sueños». «¿Cómo aplicar eso en la práctica?», preguntó alguien del público. Empieza preguntando su nombre. Pregunta cómo se siente. Escucha la respuesta con atención real. ¿Y si no tenemos tiempo para eso? Encuentren tiempo. 30 segundos de atención genuina valen más que 30 minutos de atención mecánica. La charla fue considerada la mejor del evento, y varias empresas buscaron al instituto para implementar el modelo. «Nunca imaginé que aquel día en la panadería llevaría a todo esto», comentó Santiago en el avión de regreso. «Ni yo», dijo Javier, «pero aprendí que las mejores cosas de la vida comienzan con gestos simples». «¿Cuál fue el gesto simple que comenzó todo?» «Que vieras mi humanidad cuando más la necesitaba». De vuelta a la Ciudad de México, se encontraron con una novedad. La historia se había convertido en tema de un documental. «Una productora independiente quiere filmar nuestra historia», contó Paulina. «¿Para qué?», preguntó Javier desconfiado. «Para mostrar que es posible transformar relaciones a través del respeto». «Pero no queremos aparecer en televisión», dijo Elena Beatriz. «No es necesario que aparezcan. Pueden usar actores representándolos». «¿Y cuál sería el objetivo?» «Inspirar a otras personas a actuar con más humanidad». Javier y Elena Beatriz hablaron largamente sobre la propuesta. «Si puede ayudar a otras personas, creo que debemos aceptar», concluyó ella. «Pero con una condición», dijo Javier. «¿Cuál?».
Todos los ingresos del documental irán al instituto para que podamos atender a personas de forma gratuita. La productora aceptó la condición y el documental se produjo a lo largo de 6 meses. Durante las filmaciones, muchas personas fueron entrevistadas, clientes de la panadería, participantes del instituto, comerciantes transformados. Lo que más me impresiona, comentó el director, es que todo el mundo habla de Javier con el mismo cariño. Él tiene ese don, explicó Mateo Martínez, hace que cada persona se sienta especial. ¿Y él lo sabe? Creo que no. Para él, es natural tratar bien a todos. El documental se estrenó en el Festival de Cine de la ciudad, llenando el cine local. Estoy nervioso, confesó Javier a Elena Beatriz antes de la sesión. ¿Sabe por qué? Y si la gente no entiende el mensaje, lo entenderán. Es un mensaje de amor. Durante la proyección, varias personas en el cine lloraron, especialmente en la escena que retrataba el primer encuentro en la panadería. Es emocionante ver nuestra historia así, murmuró Santiago. No es nuestra historia, corrigió Javier. Es la historia de cómo las personas pueden cambiar cuando son tratadas con dignidad. Después de la proyección, hubo un debate con los personajes reales. ¿Qué mensaje quieren dejar?, preguntó el moderador. Que todo el mundo merece respeto, respondió Javier. Y que nunca es tarde para cambiar, añadió Mateo Martínez. Y que pequeños gestos pueden generar grandes transformaciones, finalizó Santiago. El documental fue seleccionado para otros festivales y terminó ganando premios al mejor documental nacional. Están famosos, bromeó Ricardo. La fama no es importante, dijo Javier. Lo importante es que más personas están aprendiendo a tratar a otros con cariño. ¿Y los resultados se están viendo? El instituto recibe solicitudes de todo el país. Parece que la gente necesitaba este mensaje. 5 años después del incidente en la panadería, Javier estaba a punto de cumplir 78 años. El instituto se había convertido en una referencia nacional en trato humanizado. ¿Cómo te sientes al ver todo lo que hemos creado?, preguntó Paulina. Siento que cumplí mi propósito, respondió él tranquilo. ¿Y cuál era tu propósito? Mostrar que la bondad aún existe y puede transformar el mundo. ¿Crees que lo logramos? Creo que plantamos semillas. Cada persona que pasa por el instituto lleva esas semillas a otras personas. Elena Beatriz, a los 75 años, continuaba activa en el programa de memorias familiares. ¿Cuántas familias han participado ya en el programa?, preguntó Santiago. Más de 3.000, respondió ella orgullosa. ¿Y qué descubrieron? Que toda familia tiene algo especial que enseñar y compartir. ¿Cómo se está usando el archivo de memorias? Las escuelas lo están usando para enseñar historia local. Los restaurantes están rescatando recetas antiguas. Los comerciantes están aprendiendo sobre las tradiciones de sus barrios. Mateo Martínez, ahora con 30 años, se había casado y tenía un hijo pequeño. ¿Cómo piensas educar a tu hijo?, preguntó Javier. Con los valores que aprendí de usted, respondió sin dudar. ¿Y qué valores son esos? Respeto, empatía, humildad y la certeza de que toda persona tiene algo valioso que enseñar. Ese es el mejor legado que puedo dejar. La Academia de Servicio con Sentido había formado a más de 200 profesionales que estaban repartidos por todo el país. Tenemos exalumnos trabajando en hospitales, bancos, tiendas, escuelas, relató Paulina Villarreal. ¿Y cuál es la retroalimentación que recibimos? Que se destacan no por la técnica, sino por la humanidad. Eso me llena de orgullo, dijo Javier. Usted debería estarlo. Cambió la vida de cientos de personas. Ellas cambiaron su propia vida. Yo solo les mostré el camino. Santiago, a los 55 años, había transformado completamente su visión de negocios. Todas mis empresas ahora siguen el modelo humanizado, contó a inversores interesados. ¿Y los resultados financieros? Crecimos un 200% en 5 años. Pero lo más importante, nuestros empleados aman trabajar con nosotros. ¿Cómo medimos eso? 0 rotación voluntaria en los últimos 2 años. Impresionante. Y nuestros clientes se han convertido en defensores de la marca. El 90% de las ventas provienen de referencias. El instituto
había desarrollado varios programas específicos: humanización hospitalaria, atención escolar, relación familiar y liderazgo empático. ¿Cuál programa tiene más demanda?, preguntó un periodista. Relación familiar, respondió Mateo Martínez. Parece que las familias han perdido el arte de conversar. ¿Y cómo abordan eso? Enseñamos técnicas de escucha activa, comunicación no violenta y valoración de las diferencias. ¿Funciona? Tenemos familias que se reconciliaron después de años de conflicto. Uno de los casos más impactantes fue el de una familia donde padre e hijo no se hablaban desde hacía 5 años. ¿Qué causó el distanciamiento?, preguntó Javier durante la primera sesión. Una discusión sobre la elección profesional, explicó el padre. ¿Y cómo se sienten ahora? Arrepentidos, dijo el hijo. Pero no sabemos cómo acercarnos. ¿Qué tal si empiezan por lo que tienen en común? No sé si tenemos algo en común, murmuró el padre. Ambos están aquí, queriendo resolver el problema. Eso ya es muy importante. Después de 6 sesiones, padre e hijo se habían reconciliado por completo. ¿Qué fue lo que más les ayudó?, preguntó Elena Beatriz. Entender que el amor no significa estar siempre de acuerdo, respondió el padre, y que el respeto es más importante que tener la razón, añadió el hijo. Este caso se convirtió en uno de los ejemplos principales del programa familiar. ¿Cuántas familias han participado ya en este programa?, preguntó Santiago. Más de 500, respondió Mateo Martínez. ¿Y la tasa de éxito? El 85% reporta una mejora significativa en la relación. ¿Y el otro 15%? Necesitan acompañamiento psicológico profesional, que no es nuestro enfoque. El instituto también había creado un programa de becas para personas de bajos recursos. ¿Cómo funciona?, preguntó una beneficiaria. Las personas que no pueden pagar participan gratuitamente, explicó Paulina Villarreal. ¿Y cómo se financia eso? Con parte de los ingresos de los documentales, donaciones y empresas que aplican nuestro modelo. ¿Cuántas becas se ofrecen al año? Alrededor de 300. ¿Y hay criterios específicos? Solo necesidad financiera y verdadera voluntad de aprender. Una de las becarias se convirtió en multiplicadora del programa en su comunidad. ¿Cómo empezó a aplicar lo que aprendió?, preguntó Javier. En la parroquia donde ayudo, respondió doña Araceli. Noté que muchas personas venían a buscar apoyo, pero no siempre eran bien recibidas. ¿Y qué hizo? Hablé con el pastor y propuse un entrenamiento para los voluntarios. ¿Aceptaron? Sí, y ahora nuestra parroquia es conocida por la acogida cariñosa. Eso es multiplicación del conocimiento, sonrió Javier. Y pienso llevarlo a otros lugares también. Casos como este mostraban que el instituto había superado sus expectativas iniciales. Creamos un movimiento, observó Santiago. Un movimiento de humanización, coincidió Mateo. Y lo mejor, se está extendiendo solo. Javier estaba a punto de cumplir 80 años cuando recibió un homenaje especial. El Palacio Municipal decidió dar su nombre a una plaza de la Ciudad de México. No merezco este honor, protestó él. Claro que lo merece, insistió el alcalde. Transformó nuestra ciudad en referencia nacional de humanidad. Yo no hice esto solo, pero fue quien comenzó todo. En la ceremonia de inauguración de la plaza, cientos de personas asistieron para homenajear a Javier. Hace 8 años, discurseó él emocionado, entré en una panadería pidiendo humildemente un bolillo vencido para mi esposa enferma. El público escuchó en silencio respetuoso. Nunca imaginé que aquel momento de necesidad se transformaría en oportunidad de servir. ¿Y qué le marcó más en este viaje?, preguntó el alcalde. Descubrir que toda persona tiene capacidad de cambio cuando es tratada con amor y respeto. ¿Y qué mensaje deja para las futuras generaciones? Que nunca subestimen el poder de un gesto bondadoso. Puede transformar no solo a quien recibe, sino principalmente a quien ofrece. Elena Beatriz, ya con 80 años, permanecía al lado de su esposo, orgullosa de toda la trayectoria. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó ella esa noche. De nada, respondió él, incluso de la humillación en la panadería porque fue ella la que abrió este camino.
Y yo me enorgullezco de tener un esposo que transformó dolor en amor. Lo hicimos juntos, mi querida, siempre juntos. El instituto seguía creciendo, pero Javier había pasado la presidencia a Mateo, manteniendo solo el cargo honorario de fundador. ¿Por qué decidió apartarse de la administración?, preguntó un reportero. Porque liderar es saber cuándo pasar la estafeta, respondió sabiamente. ¿No siente miedo de que cambien sus métodos? Los valores verdaderos no cambian. Y Mateo aprendió los valores, no solo los métodos. ¿Cuál es su papel actual en el instituto? Abuelo de la casa, río. Cuento historias, doy consejos y ayudo a mantener viva la esencia de todo. Mateo, ahora con más experiencia y madurez, expandía los horizontes del instituto sin perder la esencia original. ¿Cuál es la próxima meta?, preguntaron en una entrevista. Llevar la atención humanizada a otros países, respondió. ¿Cómo? Ya tenemos contactos con organizaciones de Argentina y Colombia interesadas en el modelo. ¿Y después? Soñamos con un movimiento mundial de humanización. ¿Eso es posible? Si logramos transformar una panadería, podemos transformar el mundo. Santiago, a los 60 años, se había convertido en uno de los mayores defensores del movimiento de humanización empresarial. ¿Cómo convencer a empresarios escépticos?, preguntó en una conferencia. Con resultados, respondió simplemente. Humanización no es caridad, es inteligencia de mercado. ¿Por qué? Porque empleados felices producen más, clientes bien atendidos compran más, y empresas humanizadas atraen a los mejores talentos. ¿Y los costos? El único costo es cambiar la mentalidad, y el retorno se multiplica por 1000. La Academia de Servicio con Sentido se había convertido en universidad, ofreciendo carrera en gestión de relaciones humanas. Es la primera carrera universitaria del país en esta área, explicó Marina, ahora directora académica. ¿Y cuál es la demanda? Lista de espera de 2 años. ¿Por qué tanto interés? Porque las empresas se dieron cuenta de que la competencia técnica sin habilidad humana no genera resultados sostenibles. Uno de los egresados de la universidad creó su propio instituto en otro estado. ¿Cómo se siente al ver que el modelo se multiplica?, le preguntaron a Javier. Como un abuelo que ve crecer a sus nietos, respondió emocionado. ¿Tiene algún consejo para los nuevos multiplicadores? Que nunca pierdan la sencillez. Las mejores lecciones son las más simples. ¿Y cuál es la lección más importante? Que todo ser humano quiere sentirse valorado y respetado. Así ha sido durante milenios y siempre será. El programa de recuerdos familiares de Elena Beatriz se había convertido en libro, recopilando las historias más impactantes. ¿Cuántas historias hay en el libro?, preguntó la editora. 100 historias de 100 familias diferentes, respondió Elena Beatriz. ¿Y cuál es el objetivo? Mostrar que toda familia tiene algo valioso que preservar y compartir. ¿Qué tipo de historias? Historias de superación, tradiciones, recetas, valores transmitidos de generación en generación. El libro se volvió un bestseller regional, inspirando otros proyectos similares en diferentes ciudades. Nunca imaginé que sería escritora a los 82 años, rió Elena Beatriz. Siempre fuiste contadora de historias, dijo Javier. Ahora las historias llegan a más personas. La panadería donde todo comenzó se había convertido en un recinto conmemorativo, con placas que contaban la historia y fotos de toda la transformación. Recibimos visitantes de todo el país, contó Ricardo, ahora con 70 años. ¿Y cómo te sientes al ser parte de esta historia?, preguntó un turista. Orgulloso de haber participado, avergonzado por haber tardado en darme cuenta del problema con mi hijo. ¿Y Mateo Martínez? Mateo Martínez se convirtió en un ejemplo para otros jóvenes. Demuestra que es posible cambiar por completo. La ciudad se había vuelto destino de turismo pedagógico, con escuelas de administración trayendo alumnos para conocer el modelo de humanización. ¿Qué es lo que más impresiona a los visitantes?, preguntó el secretario de Turismo. La naturalidad con la que todo sucede, respondió el guía local. No es teatro, es genuino.
¿Y los resultados económicos para la ciudad? El turismo aumentó un 300% y varios negocios se instalaron aquí por la reputación de ciudad humanizada. Javier, a los 82 años, se había convertido en una especie de símbolo vivo de que es posible envejecer manteniéndose activo y contribuyendo. ¿Cuál es el secreto para una vejez activa?, le preguntaron en una entrevista. Tener propósito, respondió. Mientras haya algo que aportar, la edad es solo un número. ¿Y cuál es su propósito actual? Seguir demostrando que la bondad y la firmeza pueden ir de la mano. ¿Cómo así? Ser amable no significa ser débil. Puede ser dulce y tener una personalidad fuerte. Elena Beatriz, también a los 82 años, permanecía lúcida y activa, coordinando nuevos proyectos de memoria familiar. ¿No se cansan de trabajar?, preguntó una nieta. Esto no es trabajo, respondió ella. Es diversión. Nos encanta ver a las personas crecer y cambiar para mejor. ¿Y no piensan en jubilarse? ¿Jubilarme de qué? ¿De hacer el bien? El instituto había documentado más de 5.000 casos de transformación personal a lo largo de los años. ¿Qué caso les marcó más?, preguntó un investigador. Todos marcaron, respondió Mateo Martínez, pero quizás el caso de doña Remedios. Cuente. Era una señora de 90 años, muy amargada, que maltrataba a todos a su alrededor. ¿Y cómo abordaron el caso? El señor Javier descubrió que ella había perdido a todos sus hijos cuando aún eran jóvenes. ¿Y luego? En lugar de confrontar su amargura, él validó su dolor. ¿Cómo? Le dijo que tenía derecho a estar triste, pero que sus hijos estarían orgullosos si ella esparcía amor en su memoria. ¿Y funcionó? Ella se convirtió en una de las voluntarias más cariñosas del programa de adultos mayores. Ese tipo de transformación se había vuelto rutina en el trabajo del instituto. ¿Tienen metodología para casos difíciles?, preguntó otro investigador. La metodología es siempre la misma, explicó Javier. Primero, escuchar con el corazón. Segundo, encontrar el dolor detrás de la agresividad. Tercero, ofrecer amor incondicional. ¿Y si la persona lo rechaza? Seguimos ofreciendo. El amor no tiene prisa. El documental sobre la historia había sido traducido a varios idiomas y exhibido internacionalmente. Recibimos contactos de 15 países interesados en el modelo, relató Paulina. ¿Y cómo responden? Ofrecemos consultoría en línea y material traducido. Funciona a distancia. Los principios son universales. Cada cultura lo adapta a su realidad. Javier fue invitado a dar conferencias en varios países, pero prefirió quedarse en su ciudad. ¿Por qué no acepta las invitaciones internacionales?, preguntó Santiago. Porque mi misión está aquí donde todo comenzó, respondió él, pero podría influir en muchas más personas. Influyo a través de los que entrenamos aquí. Ellos llevan el mensaje a donde yo no puedo ir. ¿Y no siente ganas de conocer otros lugares? Sí, pero aprendí que a veces el mayor impacto viene de la fidelidad al lugar donde Dios nos puso. A los 85 años, Javier comenzó a mostrar señales de que la edad avanzada estaba llegando. Nada grave, solo el cansancio natural de quien vivió intensamente. Creo que ha llegado la hora de que realmente me jubile, le confesó a Elena Beatriz. Si es lo que quieres, te apoyo. No es que quiera, es que mi cuerpo lo está pidiendo. ¿Y qué piensas hacer? Seguir siendo el abuelo de la casa, recibir visitantes, contar historias, dar consejos cuando me los pidan. La noticia de la jubilación de Javier conmovió a toda la ciudad. Se organizó una fiesta de despedida en el gimnasio municipal. Más de 3.000 personas vinieron a despedirse, contó el alcalde. Es mucha gente, murmuró Javier emocionado. Son todas las vidas que tocaste directa o indirectamente. Durante la fiesta, varias personas subieron al escenario para contar cómo Javier había impactado sus vidas. Él me enseñó que la amabilidad es fuerza, no debilidad, dijo un empresario. Me mostró que la edad es sabiduría, no limitación, agregó una joven, y me hizo entender que todo el mundo merece una segunda oportunidad, finalizó Mateo Martínez, visiblemente emocionado. Javier, invitado a hablar, se limitó a pocas palabras.
Gracias por permitirme servir. Gracias por crecer conmigo. Gracias por demostrar que el mundo puede ser mejor cuando las personas se tratan bien. La ovación duró 10 minutos. 2 años después, a los 87 años, Javier seguía recibiendo visitantes en casa, siempre acompañado de Elena Beatriz. ¿Cuántas personas reciben por semana?, preguntó un nieto. Un promedio de 20, respondió Elena Beatriz. ¿Y de qué hablan? De todo, problemas familiares, dificultades en el trabajo, dudas sobre la vida. ¿Y ustedes dan consejos? No damos consejos, corrigió Javier. Hacemos preguntas que ayudan a las personas a encontrar sus propias respuestas. ¿Cómo así? En lugar de decir qué hacer, preguntamos, ¿qué dice tu corazón? O, ¿qué harías si no tuvieras miedo? El instituto seguía creciendo bajo la dirección de Mateo Martínez, pero siempre manteniendo la esencia original. ¿Cuál es el mayor desafío actual?, preguntó un periodista. Mantener la simplicidad mientras crecemos, respondió Mateo Martínez. ¿Y cómo lo hacen? Siempre volviendo a los orígenes, preguntando, ¿qué haría don Javier en esta situación? ¿Y generalmente saben la respuesta? Siempre, porque nos enseñó principios, no fórmulas. Santiago, ya jubilado de los negocios, dedicaba todo su tiempo al movimiento de humanización empresarial. ¿Cuál es el balance final de tus negocios?, preguntó un antiguo socio. Utilidad multiplicada por 5, empleados felices, clientes fieles y contribución social efectiva. ¿Y a qué lo atribuye? A una petición humilde de un señor por un bolillo vencido. ¿Cómo así? Ese momento me mostró que el éxito verdadero se mide por la cantidad de vidas que logramos tocar positivamente. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La Academia de Servicio con Sentido había formado a más de 1000 profesionales en trato humano, que estaban repartidos por todo el país. Entonces, tenemos exalumnos en puestos de liderazgo en grandes empresas, relató Paulina Villarreal. ¿Y ellos mantienen las enseñanzas? Sí, de hecho están transformando las empresas donde trabajan. ¿Cómo lo saben? Recibimos informes regulares y hacemos seguimiento de los egresados. El programa de memorias familiares se había convertido en política pública municipal. ¿Cómo funciona?, preguntó una visitante de otra ciudad. Toda escuela del municipio tiene un proyecto anual de rescate de memorias familiares, explicó Elena Beatriz. ¿Y cuál es el resultado? Niños más conectados con sus raíces, familias más unidas y preservación de la historia local. ¿Eso se puede replicar? Claro, solo hay que adaptarlo a la realidad de cada lugar. El libro de memorias familiares había vendido más de 100.000 copias e inspirado proyectos similares en varias ciudades. ¿Vamos a escribir un segundo volumen?, preguntó la editora. Ya estamos recopilando las historias, respondió Elena Beatriz. ¿Cuántas historias nuevas tienen ya? Más de 200. ¿Y cuál es la más impactante? La historia de una familia que se reencontró después de 50 años gracias al proyecto. La panadería donde todo comenzó se había convertido en patrimonio histórico de la Ciudad de México. Es una exageración, protestó Ricardo Martínez. No es exageración, insistió el secretario de Cultura. Es un lugar donde nació un movimiento de transformación social. ¿Pero es solo una panadería? No, es el símbolo de que cambios grandiosos pueden comenzar en lugares sencillos. Mateo Martínez, a los 40 años, ya era reconocido a nivel nacional como especialista en humanización organizacional. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ustedes hacen y otros programas de relaciones?, preguntó un empresario. Nosotros trabajamos con autenticidad, no con técnicas, respondió Mateo Martínez. Explíquelo mejor. Otras metodologías enseñan qué decir y cómo actuar. Nosotros enseñamos cómo ser. ¿Y cuál es la diferencia práctica? Las técnicas se pueden memorizar y suenan falsas. La autenticidad se percibe y genera confianza real. El instituto había creado un programa específico para formar multiplicadores. ¿Cuántos multiplicadores han formado ya?, preguntó un investigador. Alrededor de 500, respondió Paulina Villarreal. ¿Y dónde están actuando?
En escuelas, hospitales, empresas, comunidades, cada uno en su área de influencia. ¿Hay acompañamiento? Sí. Hacemos encuentros anuales para intercambiar experiencias y actualizarnos. Javier González, a los 90 años, permanecía lúcido y activo, aún recibiendo visitantes a diario. ¿No se cansa de repetir siempre las mismas indicaciones?, preguntó un bisnieto. Cada persona es única, respondió él. Aunque la indicación sea parecida, el impacto es diferente. ¿Y qué indicación repite más? Que toda persona tiene valor y merece ser tratada con dignidad. ¿Y eso realmente transforma a las personas? Estás aquí preguntando, ¿no es así? Eso significa que estás reflexionando. Y la reflexión es el primer paso para la transformación. Elena Beatriz, a los 90 años, se había convertido en una referencia en preservación de memorias familiares. ¿Cuántas familias han participado en el programa?, preguntó una reportera. Más de 10.000, respondió ella orgullosa. ¿Y qué es lo que más la sorprende? Cómo cada familia tiene historias únicas y valiosas, incluso aquellas que creen que no tienen nada especial. ¿Puede dar un ejemplo? Una familia que creía que era común descubrió que el bisabuelo fue uno de los primeros maestros rurales de la región. ¿Y eso cambió algo? Los nietos empezaron a sentirse orgullosos de la tradición educativa de la familia y 3 de ellos se convirtieron en maestros. El instituto se había vuelto referencia internacional, recibiendo visitantes de más de 30 países. ¿Qué es lo que más impresiona a los visitantes extranjeros?, preguntó un guía turístico. La simplicidad de los métodos, respondió Mateo Martínez. Esperaban algo complejo y encontraron una filosofía simple basada en el amor al prójimo. ¿Y eso funciona en otras culturas? Los principios son universales. El amor, el respeto y la dignidad se comprenden en cualquier lugar del mundo. Santiago Villarreal, a sus 70 años, había escrito un libro sobre su transformación empresarial. ¿Por qué decidió escribir?, preguntó la editora. Para mostrar que los empresarios pueden ser humanos y rentables al mismo tiempo, respondió él. ¿Y cuál es el mensaje principal del libro? Que la humanización no es un gasto, es una inversión, y el retorno viene multiplicado. El libro se volvió referencia en escuelas de administración y Santiago empezó a dar conferencias sobre liderazgo humanizado. ¿Cuál es el mayor error de los líderes actuales?, preguntaban siempre. Creer que la eficiencia y la humanidad son incompatibles, respondía. ¿Cómo conciliar las dos? Entendiendo que los empleados motivados son más productivos que los empleados presionados. La ciudad se había convertido en un modelo de desarrollo basado en relaciones humanas. ¿Cuál es el diferencial competitivo de la ciudad?, preguntó un consultor de desarrollo regional. La gente, respondió el alcalde. Tenemos la mejor atención pública, el comercio más acogedor y las empresas más humanizadas. ¿Y eso atrae inversiones? Sí, los empresarios quieren instalar negocios donde los empleados son felices y los clientes son bien tratados. El programa de atención humanizada se había implementado en todas las oficinas públicas de la ciudad. ¿Cómo convencieron a los empleados públicos de sumarse?, preguntó un alcalde de otra ciudad. Mostrándoles que trabajar con gusto es mejor que trabajar por obligación, explicó el secretario de Administración. ¿Y los resultados? Las quejas en la Contraloría disminuyeron un 80%, la satisfacción de los usuarios aumentó un 90% y el ausentismo de los empleados bajó un 60%. Javier González, a pesar de su avanzada edad, mantenía su agenda de visitas, siempre acompañado de Elena Beatriz. ¿Cuál es la pregunta que más les hacen?, preguntó un amigo de la familia. ¿Cómo logramos mantener un matrimonio feliz por tanto tiempo?, rió Elena Beatriz. ¿Y cuál es la respuesta? Que el matrimonio no es una palabra, es una acción diaria, respondió Javier. ¿Cómo así? Todos los días elegimos ser cariñosos, comprensivos y compañeros. ¿Y cuando hay peleas? Hay peleas, admitió Elena Beatriz. Pero siempre recordamos que el amor es más importante que tener la razón. El instituto había creado un programa específico para parejas.
basado en la experiencia de Javier y Elena Beatriz. ¿Cuántas parejas han participado?, preguntó un terapeuta interesado. Más de 1000, respondió Mateo Martínez. ¿Y la tasa de éxito? El 85% reporta una mejora significativa en la relación. ¿Cuál es el secreto del programa? Enseñar que la relación se trata de servir, no de ser servido. La escuela se había convertido en universidad, ofreciendo maestría y doctorado en ciencias de la relación humana. Es el primer doctorado del país en esta área, explicó Paulina Villarreal. ¿Y cuál es la demanda? Lista de espera de 5 años. ¿Qué tipo de profesional lo busca? Psicólogos, administradores, educadores, profesionales de la salud, todos los que trabajan directamente con personas. Uno de los doctorandos estaba investigando el fenómeno Javier. Cómo un hombre común había iniciado un movimiento de transformación social. ¿Cuál es su conclusión preliminar?, preguntó el asesor. Que el liderazgo transformador no viene de la posición o el conocimiento, sino de la autenticidad y el amor genuino, respondió el estudiante. ¿Y eso se puede replicar? Sí, cualquier persona con el corazón abierto puede ser un agente de transformación. Javier, a los 95 años, se había convertido en una leyenda viviente, pero seguía siendo la misma persona sencilla de siempre. ¿Cómo se siente al ser una referencia mundial?, preguntó un periodista internacional. Me siento agradecido, respondió él simplemente. ¿Agradecido por qué? Por haber vivido lo suficiente para ver que la bondad aún puede transformar el mundo. ¿Y qué mensaje deja para las futuras generaciones? Que nunca se rindan de creer en la capacidad humana de cambio y crecimiento. Elena Beatriz, también a los 95 años, permanecía al lado de su esposo, preservando y contando historias. ¿Cuántas historias ha recolectado usted?, preguntó una voluntaria. Más de 5000, respondió ella. ¿Y cuál es la más marcante? La nuestra. Un amor que duró 70 años y generó un movimiento de transformación mundial. El instituto se había convertido en una organización internacional, con filiales en 15 países. ¿Cómo mantienen la coherencia de los principios en culturas tan diferentes?, preguntó un consultor. Los principios son simples y universales, explicó Mateo Martínez, ahora director mundial. Amor, respeto y dignidad se comprenden en cualquier idioma. Y la gestión a distancia. Formamos líderes locales que incorporaron genuinamente la filosofía. No necesitan supervisión, actúan por convicción. Santiago, a los 75 años, se había convertido en embajador mundial del movimiento de humanización empresarial. ¿Cuántas empresas ya aplican el modelo?, preguntó en una conferencia internacional. Más de 1000 empresas en 20 países, respondió él. ¿Y los resultados? Productividad promedio 40% mayor, rotación 70% menor, satisfacción del cliente 90% superior. ¿Y la rentabilidad? Crecimiento promedio del 60% en el primer año de implementación. La ciudad se había convertido en destino obligatorio para estudiantes de administración, psicología y ciencias sociales de todo el mundo. ¿Cuántos visitantes recibimos al año?, preguntó el secretario de Turismo. Más de 50.000, respondió el coordinador de turismo pedagógico. ¿Y cuál es el impacto económico? El turismo se convirtió en la segunda mayor fuente de ingresos de la ciudad. La panadería donde todo comenzó se había transformado en un museo interactivo, contando la historia completa de la transformación. ¿Cuál es la reacción de los visitantes?, preguntó el director del museo. La mayoría sale emocionada y determinada a aplicar las enseñanzas en sus vidas, respondió el guía. ¿Tienen algún seguimiento posterior? Sí. Ofrecemos un programa en línea para quienes quieren seguir aprendiendo. Javier, a punto de cumplir 100 años, se mantenía sorprendentemente lúcido y acogedor. ¿Cuál es el secreto de la longevidad?, preguntaron en su fiesta de cumpleaños. Propósito, respondió él. Mientras haya personas para amar y servir, la vida vale la pena. ¿Y no se cansa? Me canso en el cuerpo, pero no en el alma. Ver a personas transformar sus vidas me da energía. ¿Cuál es su mayor orgullo?
tener una esposa que caminó conmigo todos estos años y haber participado en la transformación de miles de vidas. Elena Beatriz, también a punto de cumplir 100 años, seguía recolectando y preservando historias familiares. ¿Cuántas generaciones de familias ha acompañado usted?, preguntó una nieta. 4 generaciones en algunas familias, respondió ella. ¿Y qué es lo que más ha cambiado a lo largo de los años? Las familias están más unidas. El programa las ayudó a valorar su propia historia. ¿Piensa seguir trabajando? Mientras Dios me dé lucidez, seguiré preservando memorias. Es mi misión de vida. El instituto se había convertido en una universidad mundial virtual, ofreciendo cursos en línea en varios idiomas. ¿Cuántos alumnos están inscritos actualmente?, preguntó el rector. Más de 100.000 en todo el mundo, respondió Paulina Villarreal, ahora rectora internacional. ¿Y la efectividad de la enseñanza en línea? Sorprendente. Los principios son tan universales que trascienden barreras culturales y tecnológicas. Mateo Martínez, a los 50 años, se había convertido en una autoridad mundial en transformación organizacional. ¿Cuál es el futuro del movimiento de humanización?, preguntaron en un congreso internacional. Expandirse a todas las áreas de la sociedad, respondió él. ¿Cómo así? Política humanizada, educación humanizada, salud humanizada, justicia humanizada. ¿Es posible? Si logramos transformar una panadería y luego el mundo empresarial, podemos transformar cualquier área. Santiago Villarreal se había convertido en consultor de líderes mundiales, enseñando los principios del liderazgo humanizado. ¿Qué líder le impresionó más?, preguntó un reportero. Todos aquellos que tuvieron humildad para reconocer que el poder sin amor es destructivo, respondió. ¿Y los más resistentes? Generalmente descubren que sus propios colaboradores y familias estaban esperando ese cambio. La metodología desarrollada por el instituto se estaba aplicando en procesos de paz entre naciones. ¿Cómo puede ayudar el relacionamiento interpersonal a la diplomacia internacional?, preguntó un embajador. Porque detrás de cada líder hay un ser humano con miedos, esperanzas y necesidades, explicó Mateo Martínez. ¿Y eso funciona? Estamos mediando 3 conflictos internacionales con resultados prometedores. Javier González, a los 100 años, seguía recibiendo visitantes, ahora con el apoyo de una silla de ruedas, pero con la mente clara como siempre. Señor Javier González, ¿cómo ve el mundo hoy comparado con cuando empezó?, preguntó un periodista centenario. Veo más amor, respondió emocionado. ¿Cómo así? Hace 100 años la gente tenía miedo de demostrar cariño. Hoy veo jóvenes abrazando a ancianos, empresarios llorando de emoción, líderes pidiendo perdón. ¿Y a qué atribuye eso? A la prueba de que el amor genuino es contagioso. Cuando una persona actúa con amor verdadero, inspira a otras a hacer lo mismo. Elena Beatriz, también centenaria, había compilado todas las historias familiares en una biblioteca digital mundial. ¿Cuántas historias están preservadas?, preguntó el director de la biblioteca. Más de 50.000 historias de familias de todo el mundo, respondió ella orgullosa. ¿Y cuál es el objetivo? Que las futuras generaciones conozcan sus raíces y se sientan orgullosas de su historia familiar. ¿Eso impacta el comportamiento de las personas? Sí. Las personas que conocen su historia familiar tienen más autoestima y valores más sólidos. El instituto había creado un programa mundial de mentoría, conectando personas transformadas con otras que buscaban cambio. ¿Cómo funciona?, preguntó un interesado. Conectamos personas que han vivido transformaciones similares a las que usted busca, explicó un coordinador. ¿Y es efectivo? El 95% de los mentorizados reportan cambios significativos en 6 meses. ¿Por qué? Porque ven que la transformación es posible a través de ejemplos reales. Mateo Martínez había escrito una biografía de Javier González que se convirtió en un bestseller mundial. ¿Por qué decidió escribir?, preguntó la editora. Para preservar sus enseñanzas para las futuras generaciones, respondió Mateo Martínez. ¿Cuál es el mensaje principal del libro? Que las personas comunes pueden generar transformaciones extraordinarias
cuando actúan con amor genuino. ¿Y la reacción de los lectores? Recibimos miles de cartas de personas que cambiaron de vida tras leer el libro. El movimiento había inspirado la creación de un Día Mundial de la Humanización por la ONU. ¿Cómo se sienten al ser reconocidos internacionalmente?, preguntó un reportero. Honrados, pero no sorprendidos, respondió Santiago Villarreal. ¿Por qué? Porque siempre supimos que el amor y el respeto son lenguajes universales. ¿Y cuál es el siguiente paso? Seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, amar a una persona a la vez. Javier, en sus últimos años, recibió decenas de premios internacionales, pero lo que más lo emocionó fue una carta escrita colectivamente por todas las personas que habían sido impactadas por el movimiento. Gracias por enseñarnos que nunca es tarde para cambiar, que el amor es siempre la respuesta y que cada persona tiene un valor infinito. Leyó Elena Beatriz la carta para él. ¿Cuántas personas firmaron?, preguntó él emocionado. Más de 1 millón, respondió ella. ¿De cuántos países? 120 países. Eso significa que logramos esparcir el mensaje de amor por todo el mundo. Sí, mi querido, nuestra misión fue cumplida. A los 102 años, Javier falleció plácidamente durante el sueño, al lado de Elena Beatriz. Su último deseo fue que no hubiera tristeza en su funeral, sino gratitud por la vida vivida y por las enseñanzas compartidas. El funeral reunió a más de 10.000 personas de todo el mundo. No hubo lágrimas de tristeza, sino lágrimas de gratitud. Él nos enseñó que la mayor riqueza es poder servir al prójimo, dijo Mateo Martínez en su discurso, y que la edad es sabiduría, no limitación, agregó Paulina Villarreal, y que pequeños gestos pueden transformar el mundo entero, finalizó Santiago Villarreal. Elena Beatriz, a los 102 años, permaneció lúcida y activa, continuando el trabajo de preservación de las memorias familiares. ¿No se siente solitaria?, preguntó una amiga. Imposible sentirme solitaria, respondió ella. Javier está en cada persona que aprendió a amar a través de sus enseñanzas. ¿Y cuál es su plan ahora? Seguir preservando historias hasta que Dios me llame para reencontrar a mi amado. El instituto creó la Cátedra Javier González para preservar y enseñar sus enseñanzas a las futuras generaciones. ¿Cuál es el objetivo?, preguntó el primer ocupante de la cátedra. Garantizar que los principios de amor, respeto y dignidad humana nunca sean olvidados, respondió Mateo Martínez. ¿Y cómo medir el éxito? Por el número de vidas transformadas en cada generación. 1 año después del fallecimiento de Javier, fue inaugurado el Recinto de la Empatía, en el lugar exacto donde quedaba la panadería original. ¿Por qué eligieron este lugar?, preguntó el arquitecto. Porque fue aquí donde todo comenzó, explicó el alcalde. Una petición humilde por un bolillo vencido que se transformó en un movimiento mundial de amor. ¿Y cuál es el simbolismo del recinto? Recordar que transformaciones extraordinarias pueden comenzar en lugares comunes, a través de personas comunes que actúan con amor extraordinario. Fin de la historia. Ahora cuéntenos qué le pareció esta historia conmovedora y desde dónde nos está viendo. Si tiene algo que compartir con nosotros, déjelo en los comentarios con palabras sinceras. ¿Cree que el amor genuino puede realmente transformar vidas como sucedió en esta historia? Nos encantaría leer su opinión. Muchas gracias por su compañía. No olvide dejar su like y, sobre todo, suscribirse al canal para no perderse otras historias conmovedoras.